parte ósea con la descripción de los dos huesos paralelos, el radio y ulna, músculos que van a ir también desde ese segmento. Cuando se habla de músculos del antebrazo hay que volver a mencionar el húmero porque gran parte se origina en el húmero, sobre todo en la región sobre los epicóndilos medial y lateral, incluso parte de la paleta humeral, que es el ensanchamiento del húmero hacia distal. Entonces, en el codo, recordad que hay tres articulaciones que conviven en la misma cápsula articular, que son la húmero radial, húmero ulnar y la radio ulnar proximal, y son las tres de diferentes tipos o clasificaciones. Si recuerdan, a ver, la primera, la húmero radial, ¿es de qué tipo? ¿Sinovial y subtipo? ¿Cuánto? No. Troclear es la húmero ulnar. ¿Y esta? Sí, porque ahí tiene una superficie convexa, entonces es condilio. Exacto, condilio. O elipsoide, que es lo mismo que decir eso. Y tenemos la radio ulnar proximal, que es de tipo... ¿Cuánto? Pivote. Muy bien. Bien, entonces, tenemos tres tipos de articulaciones diferentes que conviven en la misma cápsula. ¿Y cuáles serían las articulaciones que ustedes mencionarían que participan en la pronosupinación de esas tres? ¿Cuáles son las que participan en la pronosupinación? La radio ulnar y la húmero radial. Ya, entonces escucho que dicen radio ulnar proximal, esa, y esta. La que no participa es esta, ya, porque esa es una tróclea. Por lo tanto, la articulación troclear solamente permite movimiento en flexión y extensión, nada más. Y el que permite rotar sobre el eje longitudinal, esa es la cúpula del radio, entonces es mirando desde ahí hacia arriba, o sea, desde ahí, desde arriba a lo largo hay un eje longitudinal al radio, y es el que permite entonces a lo largo del radio girarlo sobre su propio eje. Y en el codo, como esto está envuelto en la misma cápsula, hay una serie de ligamentos. Hay unos que son intra y otros que son extra. El que alcanza a ser levemente intracapsular, levemente porque se ve por fuera de la cápsula, pero está la parte superior del ligamento cubierto por la cápsula, es el ligamento anular del radio. ¿Ya? El ligamento anular del radio, ¿cómo es la cosa? Ahí. El ligamento anular del radio es el ligamento que rodea la cabeza del radio y que contiene entonces la cabeza del radio para que éste pueda rotar como un anillo, ¿cierto? Alrededor de la cabeza. Y por fuera están los ligamentos colaterales, que son dos tipos: el colateral ulnar, que va por medial, y el colateral radial, que va por lateral. Se puede simplificar su descripción en que son tres fascículos por lado y que van insertados hacia, primero el fascículo posterior, van hacia el olecranon de la ulna, tanto por medial como por lateral. Ese es el fascículo posterior de los dos lados. Y después los fascículos medios y los fascículos ya más anteriores hacia sus respectivos huesos. Hacia el radio, por tanto, por lateral, y hacia la ulna por medial. Y eso significa que en cualquier rango de movimiento que ustedes hagan de codo, en flexión y extensión, algunos de los fascículos de los tres de cada lado se va a tensar. Entonces, si hago extensión, se tensan los anteriores. Si hago flexión, y voy en el rango medio y voy hacia la flexión completa, fascículos medios, y después a la flexión completa, el fascículo posterior. ¿Ya? Porque son tres bandas que se van a tensar a lo largo de cada compartimento. También hay otro ligamento que va desde la ulna hacia el radio, que es la cuerda oblicua. La cuerda oblicua, vamos a ver en otra imagen, toma la ulna como punto de inserción proximal y una inserción distal en el radio para sostener el radio y evitar de que éste salga bajo el ligamento anular. Sería ese que está ahí abajo. Entonces la cuerda oblicua, ahí está el ligamento anular encima con la circunferencia articular de la cabeza del radio, y esta cuerda oblicua evita entonces la distracción del radio. Distracción hacia caudal, o sea que se salga por debajo. Hay otro ligamento que no se alcanza a ver, que está aquí
al interior de la cápsula, que es el pequeño ligamento cuadrado. Un ligamento que va en la escotadura radial, en su borde inferior, y va en el borde inferior de la superficie que vemos acá, que se llama circunferencia articular del radio. Entonces, justo en el borde, pero por dentro, se inserta este pequeño ligamento cuadrado. Hace exactamente lo mismo que la cuerda oblicua, ¿ya? Evita la distracción del radio, que se salga por debajo. Ambas articulaciones, la radional proximal y la distal, las dos son trocoides. La que sin duda era fácil ver era la proximal, porque la escotadura la tiene la ulna y la circunferencia, la parte convexa, la tiene el radio. Y por otro lado, hacia distal, es al revés. El radio tiene la escotadura y la circunferencia o la zona convexa la tiene la ulna. Entonces acá arriba es la ulna por medial la que tiene la concavidad y el radio es la parte que es convexa. Así. En cambio hacia distal es el radio el que tiene la concavidad. Entonces son dos trocoides de forma distinta, pero que hacen exactamente lo mismo. Rotan sobre el eje longitudinal. El único momento que va a ser importante saber de esa forma es cuando se manipulen las articulaciones, porque ahí cóncavo convexo es una regla. ¿Se acuerdan? Movilizar una concavidad es distinto a movilizar una convexidad en rodar y deslizar. Entonces, para las terapias de manipulación de articulaciones va a ser importante eso. Pero como no es tratamiento de la asignatura, así que no vamos a hablar de eso. Confórmense con saber que uno es cóncavo y uno es convexo y permiten rotar sobre el mismo eje longitudinal del radio. Hacia distal en la muñeca hay un ligamento triangular, bueno, ahí está escrito el ligamento triangular, y es un ligamento que está presente en el borde, se llama borde ulnar del radio, ahí, con la estiloides del radio, perdón, con la estiloides de la ulna, aquí. Entonces, tal como muestra la forma que tiene. Un vértice en la estiloides y una base en el radio. Se describe este ligamento como un menisco, en ocasiones, por su grosor, ya, por su densidad. A veces se describe como menisco intraarticular de la muñeca, o articulación ulnocarpiana. Pero en realidad la ulna no toca con ningún hueso del carpo, ¿ya? Que serían los huesos que están acá en la primera hilera proximal del carpo. Ahí está el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. El piramidal, que es este grande que se ve acá, tiene una superficie articular y que toca con el ligamento en ocasiones cuando hago aducción, porque va aquí el ligamento, en esa parte. Entonces el radio está acá, la ulna está acá y el ligamento triangular se interpone con la primera fila del carpo. Entonces cada vez que uno hace ulnarización, hace este movimiento, es blando la sensación final, porque uno puede mover su propia muñeca y sentir que es blando el movimiento. En cambio hacia el otro lado, hacia el radio, se siente más duro, ¿ya? Porque hacia acá el escafoides y el semilunar impactan o chocan contra el radio. En cambio acá, el piramidal, cuando hago este movimiento, choca con el ligamento triangular, que es blando. ¿Ya? Entonces, hacer ulnarización o radialización, que es lo mismo que decir aducción y abducción, son sensaciones distintas de movimiento al final. Entonces, todos los ligamentos, o más en realidad todas las articulaciones, se pueden testear o probar si es que están limitados por superficie de contacto o porque hay un ligamento que se está tensando o se está comprimiendo. Eso es lo que se llama a futuro el end-feel o la sensación final de movimiento. Entonces, como en castellano es muy larga la palabra, sensación final de movimiento, se dice end-feel, que en inglés dice es lo mismo, sensación final. End-feel blando, ligamento. End-feel duro, hueso con hueso. Ahora, entre ambos huesos en la diáfisis están unidos por la membrana interósea, que además otorga superficie de origen y de inserciones musculares. Si en el brazo no había más de 5 músculos,
En el antebrazo supera 3 veces eso. ¿Ya? Y gran parte entonces se origina en la diáfisis tanto de la ulna como del radio y la propia membrana, tanto por delante como por detrás de esta. Entonces la membrana otorga flexibilidad para que el radio pueda hacer esta pronación y supinación. Cada vez que el radio se cruza sobre la ulna, eso se llama el cabalgamiento del radio, porque como que se monta encima de la ulna. Pero está descrito así, cabalgamiento del radio. Y lo permite entonces esta membrana que se pliega sobre sí misma, y ahí tenemos la cuerda oblicua nuevamente para señalar de que evita que el radio se vaya hacia distal. Es muy difícil que ocurra naturalmente, que tiene que ser por tracción, o que la mano quede atrapada en alguna parte y la persona hace esto, o por varos forzados de codo. Porque el valgo normalmente uno tiene el codo y lo pega contra el cuerpo y los antebrazos quedan como despegados, ¿cierto? Ese es el valgo, brazo recto, y el antebrazo en vez de quedar recto se va hacia afuera. Todos tienen una tendencia al valgo fisiológico, que es como entre 10 y 15 grados, no más que eso. Entonces, si el radio está inclinado hacia allá y yo lo obligo y lo fuerzo hacia el otro lado, hacia el varo, el radio pretende ir hacia abajo y salirse del ligamento anular. Entonces, cuando se hace una palanca de brazo, de codo, llevando el antebrazo para acá, ahí se puede sacar la cabeza del radio desde el ligamento. ¿Cómo se llama cuando pasa eso en el pie? Que pronación en el pie es eversión y la supinación es la inversión del pie. Por ejemplo, cuando hay personas que en la sentadilla se va hacia adentro. Esa es la eversión. Ese es que cuando el talo, que es el astrágalo, no tiene soporte debajo por un ligamento que se llama el cuadrado plantar. Y ese ligamento es blando y cede. Entonces la persona del pie se le va hacia adentro y hace eversión. Ah, es así. Sí. ¿Cómo es que lo estamos dando ahora? Las personas que tienen pie plano son más propensas. Sí, son más propensas a que el arco plantar medial se pegue al suelo. Todos tenemos un arco plantar, o la mayoría. Los que no tienen pie plano. Pie plano por dos razones, que es porque el ligamento no sostiene la cabeza del talo o porque los músculos plantares son débiles. Son como las únicas dos razones de pie plano. Y claro, eso lleva a que finalmente si la base está inclinada, que es el pie, la tibia también se vaya hacia adentro. Y ahí se le junta la rodilla. Sí. Ese es el valgo de rodilla. Ah, Ese es el valgo de pero rodilla. sí se llama. Sí, valgo es cuando dos cosas que debieran estar alineadas no están alineadas. Y hacia donde no se alinean, hacia adentro. Entonces, si fuera codo, se va hacia adentro. Si fuera rodilla, también. Con la rodilla en valgo, con el valgo no cabalgo. Con el valgo no puedo subirme a un caballo. Weisbrech. Bueno, ya nos ocupan los epónimos, pero lo habíamos mencionado en una parte. En hombro. La fosa. Me dice que si la Frani no vino. Me miente. Un foramen. Entre los tres ligamentos glenumerales. El de arriba era Weisbrech, entre el glenumeral superior y el medio, y entre el medio y el inferior era el de Rubier, que fue después un autor que hizo un libro de anatomía también, que es de Rubier. ¿Y por cuál foramen la cabeza humeral se sale más frecuentemente? En la luxación. Por Rubier. Sí, muy bien. Bien, en la articulación de muñeca, como acabamos de ver el ligamento triangular ahí, de hecho el espacio que se ve es para que tengan claro que ahí va el ligamento triangular. La verdadera articulación de muñeca es esta. Es la radiocarpiana. Pero hay más de 4 articulaciones presentes en la muñeca, que es todo lo que uno podría señalar como la parte que conecta mano con antebrazo. Entonces, todo el complejo de muñeca sería la propia radiocarpiana, que es la verdadera articulación de muñeca, la ulnocarpiana, que es la que se pone con el ligamento, la mediocarpiana, entre las dos filas de los huesos del carpo,
las intercarpianas, correcto, y me faltaría uno. La carpometacarpiana. carpometacarpiana, exacto. Entonces, no los conté, pero es 1, 2, 3, 4, 5, exacto. 5 articulaciones del complejo de muñeca. La radio ulnar ¿Distal? distal no Sí, se puede. no es parte. Es parte de antebrazo. Buena pregunta, porque esa es parte de antebrazo. Articulaciones del antebrazo, no de la muñeca. Y normalmente coinciden los tres ejes en el hueso grande. Entonces, el hueso grande es el que está ahí al medio. Ese. Entonces, aquí tengo el escafoide, el semilunar, el piramidal, el pisiforme, que es la primera fila de los huesos del carpo. Y ahí tengo en dirección hacia el pulgar, trapecio, trapezoide, grande, y el último, el ganchoso. Como es vista dorsal, no se alcanza a ver el gancho, porque el gancho se ve por vista palmar. ¿Mm? Profe, ¿qué ligamento era el que estaba ahí? ¿Cuál? En ese espacio. El triangular, el ligamento triangular. Entonces, aquí hay dos cortes entonces a través de las articulaciones horizontales, la radiocarpiana y la mediocarpiana. Y tal como lo muestra la imagen allá abajo, esa es la forma en que se corta. Entonces se hace la incisión acá y se hace la extensión forzada. Y lo que queda expuesto es la superficie del escafoides y del semilunar y el piramidal, que es la primera fila. Entonces, hacer eso y la extensión y se cortan aquí. Y verían entonces ahí. El escafoides por este lado, como estamos viendo que acá está el pulgar, entonces sería el escafoides, el semilunar, el piramidal y debajo, aquí hacia donde está el radio, aquí va a estar el ligamento triangular. Ese es parte del ligamento triangular. Y ahí está la punta del proceso estiloides. Entonces el ligamento básico. De la El ulna. estiloides de la ulna. Sí, que es así. Sí. Que es como entonces esa superficie se denomina cóndilo carpiano. Todo esto. Porque es como juntar la superficie del escafoide, del semilunar y del piramidal y se forma una especie de convexidad continua. Cóndilo carpiano. Y la mediocarpiana es distinta, totalmente diferente. La mediocarpiana, que sería separar la primera y la segunda fila de los huesos del carpo, que sería eso, ahí está la mediocarpiana. En la mediocarpiana hay una articulación condilia y una articulación plana, separada a la mitad. Si yo separo a la altura del hueso grande, mitad y mitad, la mitad hacia el quinto dedo, esto es condilio, un cóndilo mediocarpiano. Y la otra mitad, entre el trapecio y el trapezoide y el escafoide, estas son planas. Entonces eso lo podemos después evaluar al mover la muñeca. Entonces si estamos diciendo que hacia el quinto dedo, hacia el dedo pequeño, acá hay otro cóndilo, además de la radiocarpiana que está acá, significa que hacia estos dedos tengo mayor movimiento que hacia el pulgar. Entonces es más estable al tener menos movimiento la base del pulgar que la base del resto de los dedos. Entonces por eso que al hacer flexión, esta parte de la muñeca se mueve más que la parte mirando hacia el pulgar. Y lo mismo que hacer extensión. Entonces esta parte, ahí se nota, esta parte se mueve mucho más que esta parte al hacer flexión. Y es porque solamente con un pequeño medio cóndilo carpiano puedo darle mayor movimiento hacia la región de esta zona. ¿Y por qué? Porque se necesita para el agarre. Entonces cuando uno va a tomar un objeto y hace, por ejemplo, el agarre con 2 o 3 dedos, la firmeza de poder rodear el resto lo haces con
esta articulación que flecta un poco más. Y eso hace que la zona hipotenar de la mano le dé mayor firmeza al sostener un objeto. Todo tiene su lógica. Entonces la mediocarpiana le suma estabilidad al agarre de la mano. Ya, al tener posibilidad de que el anular y el meñique tengan más posibilidades de rodear el objeto que yo vaya a tomar. Así se ve el complejo de ligamentos por visión palmar. Son hartos, pero hay 2 o 3 importantes. Dos complejos y un ligamento propio, que es el transverso. Los complejos son colaterales. Sería el complejo que es ulnocarpiano o cúbito-carpiano, que es colateral ulnar, y el otro lado es el complejo radiocarpiano, que también se divide según los huesos que conectan, desde el radio hacia los 3 huesos, grande, semilunar y hacia el escafoides, donde el escafoides comparte igual con el semilunar, que serían esas fibras de ahí. Entonces 1, 2 y 3, con ese fascículo también que se incorpora como escafolunar. Entonces por los dos lados, si esta es la visión de esta mano, tendríamos también un complejo de ligamentos que fijan desde la ulna hacia los huesos del carpo y desde el radio haciendo lo mismo. Entonces por palmar y por dorsal se replica algo bastante parecido, para evitar entonces movimientos excesivos en ulnarización y en radialización. Entonces, ¿por qué son tantos y no solo uno? Es porque finalmente la muñeca es la que tiene mayor movilidad y mayor utilidad y debe tener más estabilidad, ¿ya? Porque son muchos huesos chiquititos, entonces tiene que llenarlos de ligamentos para que ninguno desarticule. Y le decía, 2 complejos y un ligamento propio que es el transverso. El ligamento transverso está cortado, como señala acá, une los 2 extremos y se forma el túnel osteofibroso, que es el ligamento transverso del carpo. Cuando se vea por palmar, vamos a ver luego en la siguiente imagen un ligamento que forma el túnel osteofibroso, que es el transverso del carpo con el túnel carpiano. Esta imagen no quiero que se la aprendan, pero es para que vean, porque en realidad no tiene ninguna utilidad clínica aprenderse estos ligamentos, porque no los van a poder tensar o manipular, porque el complejo de los 8 huesos del carpo se sostiene en las intercarpianas firmemente por estos ligamentos. Entonces, si uno se sabe 8 nombres de huesos del carpo, se sabe los ligamentos palmares y dorsales, ¿ya? Que son así: el radio con el hueso grande, el escafoides con el grande, el semilunar con el grande y así. Entonces, pero no tiene ninguna utilidad porque no hay testes para evaluar cada uno manipulando. Solo se puede evaluar el transverso del carpo. Entonces uno puede tomar del pisiforme piramidal y el escafoide y el trapecio y separar el carpo para ver si es que hay restricción. Si hay estabilidad, no se separa, pero si el ligamento está dañado o cortado, el carpo se va a abrir. Y a veces se utiliza para tratamiento, porque alguien que tiene túnel carpiano, también el ligamento lo puedo manipular estirando hasta que vaya dando cierta flexibilidad para que el nervio mediano no se comprima tanto con los flexores. Lo que se llama la distracción del carpo, separar de lado a lado el carpo, esa parte. Y por el dorso, lo mismo pasa. Entonces los ligamentos intercarpianos, que son todos dorsales, van conectando tanto la primera hilera como la segunda y entre sí. Aquí hay 2 cinchas, que son los ligamentos en sentido transversal. Estas de acá, ya, una proximal y una distal, y que se encargan de contener o de estabilizar las 2 filas de los huesos del carpo. Pero los ligamentos del carpo no se los voy a preguntar, solo el complejo colateral, ulnar, radial y el ligamento transverso. Ya, nada más.
no los intercarpianos, los mediocarpianos, porque no tiene sentido. A no ser que quieran después enseñar a la niña. Igual los cuatro. A mí no me engaño. Y esto es lo que le explicaba respecto a la mediocarpiana. La mediocarpiana es esta. Entonces vamos a tener en la parte externa hacia el pulgar, porque es posición anatómica, la parte externa planas. Y hacia la parte interna, hacia el quinto y cuarto dedo, un cóndilo. Se le llama condiloartrosis al cóndilo mediocarpiano. Y ahí los muestra, ahí lo estaba mencionando. El escafoides, que es este de aquí, con el semilunar, que es este de acá. Entonces vamos a tener toda esta superficie cóncava de esos tres huesos y la convexidad está dada por el hueso grande y el ganchoso. Y ahí está el túnel del carpo. Entonces, un ligamento que va a fijar por lateral y por medial a los huesos del carpo, formando un túnel osteofibroso. Se le conoce como el ligamento transverso, retináculo de los flexores, y que lo que hace finalmente es contener todos los tendones que pasan por ahí, por debajo, en dirección hacia la mano, hacia los dedos. Entonces aquí están los huesos del carpo, ahí está el ligamento transverso, y ahí están los tendones flexores pasando por debajo de este túnel. Es lo único que pasa encima del túnel es el palmar. Te falta una palabra. Palmar largo. Son palmar. ¿Cómo era el carpo? El palmar largo. Es. Palmar largo o menor, que es lo mismo. Porque es el que se va a dirigir hacia la aponeurosis palmar. Iría así. Ahí está el palmar, este es un mismo corte. Entonces estarían hacia allá, sería distal, hacia acá próximo. Entonces, palmar largo pasa por encima del ligamento transverso. Lo mismo lo hace el nervio ulnar, escapa, igual que su arteria, escapa del túnel, pero quien se quedó adentro fue el nervio mediano. Y un músculo del pulgar, que es el flexor largo del pulgar. El pulgar tiene dos flexores, largo y corto, además de uno intrínseco de la mano. Entonces, justo pasa con los dos planos de los flexores de los dedos. Con el flexor profundo de los dedos, que es el que va a mover su articulación interfalángica distal, porque va a la base de la falange distal. O sea, para que ustedes hagan eso, ese es el flexor profundo. Y para que hagan esto, y que los dedos adelante queden sueltos, ahí estoy flectando el flexor superficial, que va a la falange media. Entonces, ese es el flexor superficial que flecta la interfalángica proximal. Y el dedo adelante queda suelto porque el flexor profundo lo tengo relajado. Y si quiero contraer el flexor profundo, ahí se flectan todos los dedos. Y los que obviamente están por fuera por el dorso también tienen sus cinchas o sus retináculos, pero van por el dorso. Van con sus compartimentos faciales, que son retináculos extensores, pero vamos a hablar del antebrazo después. Esta imagen sí o sí se la voy a preguntar, así que apréndanse la memoria. Porque es la mejor para describir corte axial y túnel carpiano. Está bueno. Aquí puedo sacar muchas preguntas.
Ahora, se puede simplificar las acciones de todos esos músculos si uno sabe reconocer que el hueso grande está al medio. Y entendiendo que el hueso grande está al centro, el eje anteroposterior me permite separar lo que es aducción y abducción. Todos los tendones que estén hacia allá son ulnarizadores, aductores, y todos los que estén por este lado de este eje son radializadores, son abductores. Que ahí el eje sería anteroposterior. Y el eje perlateral, más fácil aún, porque así separo en flexor y extensor. Todos los que pasan por delante del eje perlateral son flexores y todos los que pasan por detrás son extensores. Entonces me aprendo la cuadrícula, o sea, el hueso grande al medio, los dos ejes, anteroposterior y el eje perlateral. Y ahí si me voy hacia el cuadrante hacia allá, bueno, es flexor y radializador. Y si va hacia acá, extensor y aductor. Y pueden ver que aquí el flexor superficial y profundo de los dedos está como que se pasó para este lado. Y eso es porque, como es flexor común de los dedos, excluyendo al pulgar, van hacia estos dedos. Pero el hueso grande coincide con el dedo medio. Entonces, justamente el tendón del flexor, tanto común, superficial y profundo, que le toca al índice, va a ser lo contrario al que le toca al resto de los dedos. Entonces ahí el eje anteroposterior va a estar ahí, pero este tendón va a estar por este lado del eje. Por lo tanto es radializador. Es flexor, todos. Pero de este y un poco de este es radializador, y de estos dos son ulnarizadores. Paz y prosperidad. Podríamos separar los acentos. Claro. En rigor sé que es más así la separación. Este está como en posición neutra. Está más, como está el medio, de hecho el tendón, a ver si tengo una imagen. Para tener un tranquilo Aquí. con un... Entonces, fíjate, ese es el tendón para el dedo medio. Y está justo justo donde está el eje, al centro del hueso grande. Entonces está en posición neutra. Pero para simplificarlo lo vamos a dejar Sería así. para que quede como saludo vulcano. Bien, y la articulación del pulgar, la carpo-metacarpiana del pulgar, que es lo mismo que decir trapezo o trapecio-metacarpiana, es esa. Sería una silla de montar. Por lo tanto, la del pulgar es, a diferencia del segundo al quinto dedo, que son todas planas, plana, 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 esa es silla de montar. Y esa hace posible entonces que nuestro pulgar sea oponible, que podamos hacer pinza bi o tridigital para oponer el pulpejo del primer dedo hacia el resto de los dedos. Que sea oponible. Y además el pulgar siempre tiene todas las cosas distintas. No comparte un ligamento transverso metacarpiano, que es ese, que conecta todas las cabezas de los metacarpos. Por lo tanto, yo puedo separar dedos, pero no puedo separar los metacarpos por ese ligamento. Y el pulgar sí, pues como no lo está conectado, el pulgar se puede ir alejándose del resto de los dedos. Acá además tiene una articulación con dos ejes, el eje anteroposterior y el eje perlateral. Con el eje anteroposterior yo puedo hacer aducción y abducción. Y con el eje perlateral yo puedo hacer flexión y extensión. Y eso es lo que posibilita la silla de montar. ¿Y tiene rotura? ¿Ah? ¿Tiene rotura? Sí, la interfalángica, la única del pulgar, y la metacarpofalángica tiene dos cóndilos. Dos cóndilos. Claro.
Eso significa que las articulaciones metacarpofalángicas, que son sus nudillos, ¿ya? Esas tienen un cóndilo. Por lo tanto, como es una sola cabeza el metacarpo convexo y la base de la falange cóncava, yo puedo llevar los dedos hacia adelante, hacia atrás y hacia afuera. Flexo, extensión, abducción y aducción. Puedo hacer eso. La circunducción sin la rotación. Pero el pulgar no lo puede hacer. Porque solo puede hacer el pulgar en su nudillo, la flexión y extensión. No puede, si yo hago esto con el pulgar, ese es un movimiento de la trapecio metacarpiana. Entonces no es posible. Profe, y la oposición es como una mezcla de dos movimientos, ¿no? Sí. La oposición mezcla la flexión y la aducción. Eso. Porque son lo único que puede hacer la trapecio metacarpiana. Entonces, oponer significa combinar dos movimientos de esta articulación. Ah, ya, ok. Y la reposición significa volver a la posición original. Bien, hasta aquí llegamos.